Vamos a mirar una palabra en Mateo capítulo 18, el versículo 23 hasta el versículo 35. Pero antes de mirar esa palabra, quiero hablar sobre el tema de que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de nuestro Señor Jesucristo no es simplemente sanar enfermos, hacer milagros, hacer muchos prodigios, sino que el propósito de nuestro Señor Jesucristo es expiar el pecado. Lo que es la sanidad, lo que son los milagros, eso es algo secundario. El propósito principal es salvar almas perdidas. Eso es lo más primordial, lo más esencial. ¿Por qué digo de esta manera? Porque si nosotros miramos el versículo clave, Marcos capítulo 2, vamos a mirar Mateo, vamos a mirar Marcos. Antes de leer Mateo capítulo 18, vamos a mirar Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12, vamos a leer. Vamos a mirar Marcos capítulo 2, dice: Entró Jesús otra vez a Cafarnaúm después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el lecho de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en donde yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavildaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavildaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué cavildáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, y vete, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta el versículo 12 he leído. Entonces el versículo principal de esta palabra es: Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. El propósito principal: expiar el pecado. ¿Qué es expiar el pecado? Quitar, pagar el precio. Expiar el pecado es justificar, lavar una mancha. A eso se refiere con expiar. Para el mundo es más lógico sanar enfermos, ver milagros, pero eso es más fácil, porque incluso los profetas que vemos en el Antiguo Testamento, ellos podían hacer milagros, podían hacer prodigios, es decir, podían sanar las personas. Pero ¿qué pasa? Aunque eso sea sencillo, pero nunca en el Antiguo Testamento, por los profetas, por los enviados de Dios, nunca ellos perdonaron pecados. Nunca perdonaron pecados. Siendo que Dios es el mismo del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento, es el mismo. El mismo Dios de hoy y de mañana y de siempre es igual. Pero, como vuelvo a repetir, los profetas del Antiguo Testamento, en ninguna parte de la Biblia, ellos perdonaban pecados, como nosotros nos han enseñado, ¿cierto? Porque, ¿cómo se perdona los pecados? ¿Cómo se perdona los pecados? Con la sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La Biblia dice que la vida está en la sangre, que Dios la ha dado como método de pago o de expiación por su pecado, ¿cierto? Nos ha dado a las personas. Vamos a mirar una palabra en Levítico capítulo 17, versículo 11. Vamos a mirar Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne está, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Entonces dice que la vida de la carne está en la sangre. Tiene que ofrecer un sacrificio, un holocausto, una ofrenda expiatoria por su pecado, para la persona, ¿cierto? Individualmente, ¿no? Ya después se ofrecía, o sea, en un tiempo se ofrecía un cabrito, se ofrecía una oveja, ¿no? Se ofrecía un cordero por cada persona, ¿cierto? Pero ya después Dios
abolió esa manera y estableció un macho cabrío, un becerro, un macho cabrío con un sumo sacerdote, ya no persona por persona, sino un macho cabrío más un sumo sacerdote, que cuando se hace la ofrenda, el holocausto, la ofrenda expiatoria, quita el pecado por un año. Pero los otros sacrificios quitaban el pecado del día, pero no podían quitar el pecado del día siguiente porque la persona volvía a pecar. Entonces Dios estableció un macho cabrío en el cual los pecados del pueblo son perdonados durante un año en el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo. ¿Sí lo han oído? Esa palabra, ese término, ese término de tabernáculo, porque el tabernáculo es una sombra, no es lo verdadero, ¿no? Amén. Pero eh, incluso en el tabernáculo podemos ver sombra, podemos ver la sombra del Evangelio. Amén. Volviendo a Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vamos a mirar Mateo capítulo 18, versículo 23. San Mateo capítulo 18, versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue prestado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malo. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta el versículo 35 he leído. Quiero compartir acerca sobre el precio del pecado y la gran gracia. El precio del pecado y la gran gracia. ¿Cuál gana? ¿El precio de la gracia, el peso de la gracia o el peso del pecado? ¿Quién gana? Él dice que son 10,000 talentos, ¿no? Versículo 24, y aconteció que al hacer cuentas le fue prestado a uno que le debía 10,000 talentos. El cálculo del pecado lo podemos equivaler a 10,000 talentos. Un talento son 6,000 denarios, que son los jornales de un día de trabajo. Un talento son 6,000 denarios de jornales de un día de trabajo. Pero 1,000 talentos es igual a 60 millones de denarios. Entonces, si una persona trabajara, ¿cierto? Si una persona trabajara 74 años, trabajara 80 años de su vida, o un poco más, tendría que repetir su existencia, es decir, tendría que volver a renacer más de 2,221 veces y trabajar por 74 o 80 años de su vida, trabajar para poder pagar esa deuda. Pero aún así, trabajando, no puede pagar la deuda, no puede pagar esos 10,000 talentos, ¿cierto? No sé si quedó entendible, pero un talento son 6,000 denarios, que es los jornales de un día, y 1,000 talentos son igual a 60 millones de denarios. Entonces, si está buscando 10,000 talentos, le faltaría mucho por pagar, ¿no? Una deuda imposible de pagar. La Biblia nos compara o hace la equivalencia cuánto es el precio del pecado. Viendo estos cálculos matemáticos sobre estos 10,000 talentos, como dice Mateo 18, versículo 24, en la parábola de los dos deudores, ¿cierto? Esta persona le rogó, esta persona le pidió misericordia.
esta persona recibió la misericordia y le fue perdonada la deuda. Esta deuda no la podía pagar. Nosotros, esa deuda tan grande es equivalente a la deuda del pecado. Amén. Entonces, es una deuda, es imposible de pagar. Imagínense una persona que tenga que renacer 2221 veces. O sea, no se puede. Pero si se pudiera, si hubiera la posibilidad, ojito, si hubiera la posibilidad, pues no creo porque no hay la forma, pero digamos que existe, ¿no? La posibilidad de renacer esas 2221 veces o las veces que quiera, no podría pagar esa deuda. No puede pagar la deuda del pecado. Esa deuda tan grande, esos 10.000 talentos, equivalente a la deuda del pecado, es imposible de pagar. Los judíos, los hebreos, los del pueblo de Israel, cuando leían el libro de Isaías y llegaban al capítulo 53, aparecía el silo, un término bíblico, una palabra poco encontrada en el diccionario hebreo o en el diccionario judío. Es una palabra que es el silo. Silo. S-I-H-L-O. Silo. S-I-H-L-O. Silo. Es una palabra que muy poco se encuentra. Pero, ¿qué quiere decir? Cuando los judíos, los hebreos, leían el libro de Isaías 53, ellos se confundían. Porque malinterpretaban. Había una confusión. En el judaísmo antiguo, al leer los profetas, vieron dos imágenes distintas en este texto sobre dos Mesías. Entonces, para entender esto mejor, Jacob, el patriarca Jacob, cuando se dio cuenta que su hijo murió, él se entristeció mucho, él se angustió, ¿cierto? Porque su hijo José había muerto. Pero cuando llegó la noticia de que su hijo estaba vivo, José, ¿no? Y su hijo era gobernador de la tierra de Egipto, él se puso muy feliz, muy contento. Ya después, en el reinado o el gobierno de José, el rey egipcio, en cuanto al trono, le dio a José una tierra en Gosén. Una tierra en Gosén al lado del río Nilo. Para que él y su familia, para que Jacob y sus hermanos, su familia, fueran a vivir a Gosén, al lado del río Nilo. Y viendo que ya el patriarca Jacob ya estaba muy anciano, él quiso dar la bendición de la primogenitura. Es algo que es por ley, por así decirlo, una ordenanza de Dios, dar la primogenitura. Entonces, ya estando avanzado de edad, reunió a sus hijos, ¿cierto? Estando en la tierra donde están con sus hermanos, una tierra donde al lado del río Nilo puede fructificar sus cosechas, en Gosén, pero ya dando la heredad, la herencia, repartiendo la herencia de la primogenitura. Aquí, pues, se le da, en la cultura de nosotros, la herencia se le da a todos por igual, ¿no? Pero en esta cultura hebrea, la cultura judía israelita, la herencia que se le da a los hijos, al primogénito se le da más que a los demás hijos. El primogénito, es decir, el primer hijo que haya nacido, se le da más herencia. Al darle más herencia, el siguiente hijo o el segundo hijo recibe un poquito menos, el tercero un poco menos y así. Hay como cierto nivel, ¿no? Entre si eres el primer hijo le dan más herencia. Entonces Jacob, dando la herencia y ya estando Jacob avanzado en años, reunió a sus hijos. El primero era Rubén. Rubén, Simeón, Leví, Judá, José. Esos son sus hijos, ¿no? También está Dina y otras hijas. Pero hablando, repartiendo con Rubén, Rubén es el primogénito. El primogénito es símbolo del vigor y fuerza de la familia, pero Jacob lo descartó. Lo descartó de su primogenitura. La razón fue que él subió al lecho de su padre. Resulta que Rubén, con una de las doncellas o con una de las sirvientes o doncellas de la casa de su padre, Jacob, él se acostó con una doncella, y como él no vio que había ninguna diferencia de edad, que ambos eran de la misma edad, entonces ella se acostó con él y él se acostó con ella. Entonces
el patriarca Jacob se dio cuenta, pero él no quiso armar ningún escándalo y él esperó hasta el último de sus días. Entonces, por esa razón lo descartó de su primogenitura. Entonces, por la falta del control, Jacob lo describió, a él lo señaló de agua hirviente, como agua hirviente que sube, ¿no? Y perdió el derecho de la bendición principal. Ahora, Simeón y Leví. En el caso de Simeón y Leví, cuando una de sus hermanas, que era Dina, si mal no me equivoco, era Dina, ella quiso ir a Siquem. Ella quiso ir a Siquem, si mal no me equivoco, ¿no? Quiso ir a Siquem porque como una mujer normal, ¿no? Quiere ir a investigar, quiere ir a mirar, quiere ir a caminar, quiere ir de shopping, quiere ir a tener curiosidad, ¿no? De cómo será esa tierra, como el paseo, ¿no? Entonces resultó que un cacique de esa tierra, si mal no me equivoco, de la tierra de Siquem, si mal no me equivoco, ¿no? Ustedes pueden investigar, ¿no? Él abusó de Dina, entonces ella quería irse de ahí, pero no le dejaron. Le dijeron, no, usted se tiene que quedar acá, yo voy a pedir su mano. Entonces este cacique se dirigió a la casa de su padre, Jacob, este cacique, y le pidió la mano de su hija Dina. Entonces él reconoció, sí, es mi culpa, discúlpeme, no era mi intención, pero permíteme casarme con ella. Así hablaba, ¿no? Así se expresaba este cacique, ¿no? Este máximo líder de este pueblo, ¿no? Que, como les digo, ustedes pueden investigar esta historia, ¿no? Que aparece en la Biblia. Entonces, como este cacique se le ocurrió una idea de como un tratado para recibir el perdón y para no resultar afectados, quiso como mezclar la raza, como que quería que su pueblo de Siquem, si mal no me equivoco, y el pueblo que dirigía Jacob, donde estaba Jacob, su familia, mejor dicho, no quería que se mezclaran con ellos, ¿no? Su pueblo, que no hubieran mezclas de pueblos. Pero Jacob a esto no le pareció bien y no lo aceptó. Entonces, ¿qué pasa con Simeón y Leví? ¿Qué pasa? Lo que pasa con Simeón y Leví es que en una noche ellos, eh, Simeón y Leví, se levantaron y fueron a donde estaba el cacique y le dijeron, bueno, nuestro padre Jacob ya lo pensó bien, ya lo meditó bien y sí vamos a hacer el tratado o la propuesta que usted nos está planteando. Entonces sí nos vamos a nuestro pueblo, se va a casar con su pueblo y su pueblo también se va a multiplicar, su pueblo va a ser bendecido. Entonces el cacique, viendo de esta manera, dijo, wow, o sea, acá hay una gran oportunidad, hagámosle, hagámosle, hagamos. Pero eh, algo pasó, y es que eh, ellos tomaron después una decisión, Simeón y Leví, ¿cierto? Simeón y Leví tomaron una decisión, como que cambiaron de opinión y dijeron, no, vamos a matar a todos los del pueblo de Siquem, vamos a ponerle, porque no estoy seguro. Si es Siquem, así se llamará el pueblo de este cacique, no sé, no me acuerdo. Entonces ellos, este hombre Simeón y Leví, estos dos hijos, asesinaron a todos. Entonces, ¿pero por qué lo hicieron? O sea, claro, abusaron a su hermana Dina. Ahora este cacique se quería casar con su hermana, ¿cierto? Quería como establecer este tratado, aunque Jacob no estaba de acuerdo, pero ellos mataron a todo el pueblo, los exterminaron. Entonces ellos pensaron que Jacob no se iba a dar cuenta que él no estaba por enterado. Entonces Jacob los reprendió severamente por esa conducta tan perversa, un incidente en donde, sí, aquí ya confirmé que sí era Siquem. Entonces Jacob a ellos los descartó, a Simeón y Leví. ¿Por qué? Porque él, por algún lado o por alguna forma, se enteró de este suceso tan terrible, este asesinato, este derramamiento de sangre que ellos hicieron, estos dos, y Jacob los describió como una actuación de una máquina para derramar sangre, al utilizar el engaño y el asesinato contra los hijos de aquel pueblo. O sea, ¿qué culpa tiene el pueblo de Siquem? El que cometió el error es el cacique de Siquem, el líder, ¿cierto? Pero ¿qué culpa tiene él? Ellos, el resto del pueblo. Entonces ellos mataron y derramaron sangre. Por eso Simeón y Leví fueron sacados de la primogenitura, fueron descartados. Rubén también fue descartado, Simeón y Leví también. Ahora queda Judá.
Al ser descartado de los hermanos mayores, él recibió la primogenitura, una gran herencia. Jacob lo bendijo comparándolo y Jacob le dijo, tú eres un cachorro de león, eres un gran león. Así lo describía Jacob, su padre, ¿no? Él era el único que no cometió lo que hizo sus hermanos mayores. Entonces declaró que su familia nunca se apartará del cetro del legislador. Este linaje, que en ese linaje de él, donde los rabinos, a través de él, iba a venir el silo. ¿Pero qué es el silo? A través de un estudio que es gematría. El estudio de gematría, ¿qué consiste? Que cada letra hebrea, cada letra, tiene un número. Y como tiene un número, tiene un significado, tiene una letra, tiene algo profundo, mejor dicho, básicamente. En eso consiste la gematría. Entonces, cuando dice la palabra silo, ¿cierto? S-H-I-L-O, si mal no me equivoco, se escribe así, S-I-H-S-H-I-L-O. Bueno, el silo. Cuando los judíos, los hebreos, como de acuerdo al estudio de gematría, hacían los cálculos y buscando en otra parte de las escrituras, según el resultado que les dio de la palabra silo, porque no se encuentra la palabra silo. Bueno, cabe aclarar que la palabra silo no se encuentra en ningún diccionario, en ningún libro antiguo, qué significa esa palabra. Entonces, por eso utilizan el estudio de la gematría, Entonces, los judíos, los hebreos, cuando tienen la palabra silo, ¿cierto? Ellos teniendo el resultado, el número, ¿cierto? El número, el significado, ellos miraban en las demás escrituras a ver qué número coincidía o era igual a este número, al del silo, ¿cierto? El gematría, ¿no? Y coincidía con el Mesías. Entonces, cuando Jacob bendijo a Judá, a su hijo Judá, le dijo, de ti va a venir el Mesías, el silo, llamado el silo, es decir, llamado el Cristo. De ti va a venir eso. Es el linaje de rabinos, ¿no? Un rabino, el Cristo. Ahora, ¿qué pasa con José? Jacob le otorgó la bendición porque él fructificó y multiplicó y recibió poder para ser señor de sus hermanos. Él siendo gobernador de la tierra de Egipto, él prosperó gracias a la mano de Dios, él gobernó con la sabiduría de Dios, gobernó la tierra de Egipto. Todos buscaban el ayuda y el apoyo y buscaban a José durante el tiempo de hambruna. Entonces, ese poder que para fructificar y multiplicar, ese poder para ser señor de sus hermanos, una autoridad que se manifestó cuando se convirtió en gobernador de Egipto, salvó a su familia de una gran hambruna y estableciendo su familia en Gosén. Ahora, aquí está la confusión, porque al leer Isaías capítulo 53 u otros versículos donde se habla del silo, es decir, el Mesías, el llamado el Cristo, hay una confusión. Están viendo la óptica de dos Mesías, de dos Cristos, de dos Cristo. Entonces pensarán, bueno, ¿cuál Mesías es? ¿Son dos Mesías, dos Cristo o es uno solo? Entonces había una confusión. ¿Cuál es la confusión? Ya explicando esto, lo de la herencia de Jacob, repartiendo la herencia, ¿cierto? La herencia de la primogenitura, ¿cierto? A sus hijos. Ahora viene la confusión, ¿no? El Mesías, hijo de David. Hijo de David. Por eso al Mesías se le dice hijo de David, al hijo de Abraham, hijo de David, ¿no? Pero dice Mesías, hijo de David, rey majestuoso, poder que gobierna en paz. Mesías, hijo de José, el Mesías del padecimiento, el varón de dolores que sufre por su pueblo. Entonces, Jacob cuando le dio la bendición a su hijo Judá, le dijo que a través de él va a venir el Mesías, el príncipe, el rey majestuoso, el poderoso que gobierna en paz. A su hijo José le dijo lo mismo, a través de ti, a través de tu linaje, a través de ti va a venir el Mesías, que va a reinar, que va a ser el Mesías de padecimiento, de dolor, de sufrimiento, que sufre por su pueblo. Entonces hay dos ópticas, ¿no? ¿Cuál es el Mesías verdadero? ¿El de aquí o el de allá? Por lo que dice Isaías capítulo 53. Pero la revelación es la siguiente, que no son dos personas, no son dos Mesías, es un solo Mesías, pero en dos tiempos diferentes. La primera viene para la expiación del pecado y la segunda para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dos tiempos diferentes. Jesucristo vino por primera vez para expiar el pecado, para purificarnos del pecado, para purificarnos o lavarnos del pecado.
A eso vino, para expiación del pecado. A eso vino la primera vez nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda vez que venga nuestro Señor Jesucristo, viene sin ninguna relación con el pecado. Lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice que cuando Jesús aparezca por segunda vez, aparecerá sin ninguna relación con el pecado. Es decir, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, es para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo Mesías, ¿no? Lo acabamos de ver. Es el mismo Mesías, pero en tiempos diferentes. Ahora, cuando la palabra consumado es, cuando Jesús estaba crucificado, dijo consumado es, ¿no? ¿Cierto? ¿Si han visto la película de la Pasión de Cristo? ¿O han visto otras películas? Incluso, pues en la Biblia también está, ¿no? De ahí fue sacado de las películas, de lo que está escrito en la Biblia. Cuando Jesús estaba crucificado dijo, consumado es. Esta palabra consumado es, ¿cierto? Consumado es una palabra griega. No significa solamente que está acabado, sino que esta palabra griega, consumado es, la palabra griega es tetelestai. Así es. Consumado es, en su palabra original en griega es tetelestai. Entonces, esta palabra tetelestai, esta palabra consumado es, o mejor dicho, tetelestai, es utilizado para documentos legales, como cuando alguien paga una deuda o como cuando alguien sale de la cárcel, entonces le dice tetelestai. ¿Pago la deuda? Tetelestai. ¿Me hago entender? ¿Sí me entienden? Entonces es cuando la persona cumple una deuda, cumple una condena, cumple algo legal, un documento, algo legal, legítimo, se le dice tetelestai, consumado es. Vamos a mirar Isaías capítulo 40, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 40, Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén, hermanos. Nadie dice amén. Esta palabra también es para ti. No es solamente, para el pueblo de Israel, para los judíos, para los hebreos. No, esta palabra también es para ti. Isaías 40, versículo 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice la palabra que su tiempo es ya cumplido. El tiempo de expiación por nuestro pecado, ¿cierto? La expiación del pecado de la humanidad, ya ese tiempo se cumplió. Ya el precio del pecado ya se pagó. Pero hay muchas personas que siguen tratando y procurando por sus propios méritos poder pagar el precio del pecado. Expiar, lo que se trata de expiar su propio pecado. Pero no entienden que eso ya fue consumado. Por eso la palabra dice, consumado es. ¿Por qué dice consumado es? Lo que dice Isaías 40, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén. No es, cuando dice hablad al corazón de Jerusalén, no se está hablando directamente al pueblo. Se está hablando o es equivalente a la persona. Mi pecado ya es perdonado, ya se cumplió el tiempo, está escrito en la Biblia, pero yo no lo veía. Aquí está escrito, puedo creer con fe. Amén, hermanos. Amén. Nadie dice amén. Nadie escribe amén. Entonces dice, hablad al corazón de Jerusalén. A esa palabra donde dice, hablad al corazón de Jerusalén, quitémosle esa palabra y escribámosle nuestro propio nombre. Yo me llamo Miguel Ángel, ¿no? Yo me llamo Miguel Ángel, tú te llamarás Pepito Pérez, fulanita de tal, el nombre. Entonces ahí colocas tu nombre. Entonces dice, hablad al corazón de Miguel Ángel, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que su pecado es perdonado. Que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová. ¿Por qué dice que doble ha recibido? ¿Por qué dice que doble ha recibido? Porque nuestro Señor Jesucristo recibió el doble del castigo por nuestro pecado, el doble del padecimiento por nuestro pecado, el sufrimiento por nuestro pecado, que tenía que pasar para poder hacer la expiación por nuestro pecado. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, lo que se le llama el Silo, recibió el doble recibió el doble de padecimiento, el doble del castigo por nuestro pecado. Amén. Entonces dice
que doble recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Podemos ver el día de hoy la gran manifestación de nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Nadie escribe amén? ¿Nadie lo cree? Está en la Biblia, lo acabo de leer. No es un invento mío. Está escrito en la Biblia. Solamente que a sus ojos estaba oculto. Estaba sellado, pero ahora ha sido descubierto. ¿Nadie dice amén? Yo sí digo amén, porque lo creo. Así lo creo, y mi corazón tiene esta plena, esta segura convicción, esta plena certeza y seguridad. Entonces dice, hablad al corazón de Jerusalén. En esa palabra Jerusalén ponemos nuestro propio nombre de cada uno. En este caso pues me llamo Miguel Ángel, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Dice, hablad al corazón de Jerusalén, es decir, hablad al corazón de Miguel Ángel, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces Jesús recibió el doble del castigo por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios supera infinitamente el peso del pecado, el peso de la deuda del pecado. Amén. Amén, hermanos. Entonces, esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios, esa gracia supera el peso de la deuda de nuestro pecado. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, viendo la gran gracia, el peso de la gran gracia contra el peso de la deuda del pecado, la misericordia de Dios, el peso de la gran gracia le gana infinitamente al precio de la deuda de nuestro pecado. Nuestro pecado que tenía que ser pagado por nosotros mismos, no lo podíamos pagar. A nosotros nos han entregado esos 10,000 talentos, como lo hemos visto en Mateo capítulo 18, el versículo 23, ¿no? Lo que vimos en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Esa historia, esa parábola. Entonces esos 10,000 talentos equivale a nuestra deuda del pecado. Eso ya ha sido saldado, ya ha sido pagado. Nosotros podemos recibir el día de hoy el descanso, la paz de Dios. Podemos recibir la paz de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios por la fe. Amén. Espero que ustedes también puedan tener esta convicción, esta plena seguridad, y que con la cabeza en alto, con el rostro bien en alto, den cara delante de las personas, que su semblante cambie por esta gran noticia que Dios nos ha dado, el Evangelio que Dios nos ha dado, Jesucristo, lo que Dios nos ha dado a través de habernos entregado a su Hijo Jesucristo, de habernos permitido hallar gracia delante de sus ojos, delante de Dios. Espero que puedan retener esta palabra, que la puedan atesorar y que no la desprecien, no la boten, no menosprecien esta palabra que se ha compartido, que hemos visto en la Biblia, y que la puedan retener, que la puedan ahí guardar en su corazón, y que así puedan servir al Evangelio, así puedan pasar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, por pura gracia y misericordia de Dios. Gracias entonces por ustedes estar acá. Me siento muy agradecido porque han dispuesto de su tiempo para escuchar la palabra. Vamos a orar para terminar. Amén. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Te damos gracias porque verdaderamente hay un antes y un después, ¿no? El Mesías, majestuoso, glorioso, Rey de Reyes, Él vendrá, Él está por venir. El mismo Mesías también vino, igualito. El mismo Mesías vino hace 2000 años para culminar, para hacer la expiación de nuestros pecados, de todo nuestro pecado, todo, sin dejar nada a medias, sin dejar nada a lo mal hecho, sino todo completamente perfecto se ha cumplido. La voluntad de Dios se ha cumplido. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Permite que más personas puedan recibir esta maravillosa palabra, este maravilloso evangelio. Y que más personas, cada vez más personas puedan recibir tu verdad, tu palabra. Lo que estamos compartiendo aquí no es doctrina, no es religión, no estamos compartiendo religión X, religión Y. Estamos compartiendo solamente tu palabra, aquella verdad que los hará libres. Así como un día a mí me hizo libre al haber conocido y creído la verdad de tu palabra, ese santo evangelio, ese santo anuncio, esa buena noticia de salvación, el evangelio, me ha permitido estar acá y compartir esta maravillosa palabra delante de todas estas personas tan maravillosas que están dispuestos a escuchar de ti, Dios, y acercarse a ti, Padre Celestial. El mismo Dios que creemos es el mismo
Dios que está escuchando esta persona. La persona que está escuchando esto, que cree en Dios, es el mismo Dios que yo creo. Pero hay algo que a esta persona que está escuchando no le han enseñado, el Santo Evangelio. Es importante que tú tengas misericordia de esa persona. Ten misericordia, ten gracia en esa persona para que esa persona pueda creerlo, lo pueda oír y no lo menosprecie, no lo vote. Pero si no, mejor ni lo escuchen, porque por eso la Biblia dice, no echéis la perla a los cerdos, no sea que os pisoteen, os vuelvan a vosotros y os pisoteen y vuelvan contra vosotros. Entonces, no es entregar las perlas, el tesoro más valioso, a aquella persona que lo puede pisotear, como los cerdos lo pisotean. Padre, permite que esa persona no cometa ese error tan grave. Padre Santo, haz todo lo que sea necesario para que esa persona pueda ser bendecida con tu palabra, con esta palabra que encontramos en la Biblia. Y dejamos esta predicación en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por ustedes estar acá. Hasta aquí voy a compartir. Hasta aquí yo voy a compartir la palabra. Ya hasta aquí vamos a dejar y nos veremos en una próxima ocasión, en una próxima oportunidad. Entonces, chao, chao.